Jeremías 19, verso 1. Dice, así dijo Yahweh, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los Coanim. Vean, recuerdan los capítulos anteriores, Yahweh llevó a Yirmiyahu a que viera al alfarero trabajar. Y se acuerdan cómo fuimos a leer del Nuevo Testamento montones de veces donde Yahushua se manifestó como el alfarero. Meli, Oli. Cuando Yahushua se manifestó en varias ocasiones, una por ejemplo agarró barro, le echó saliva, o más bien agarró polvo, le echó saliva e hizo barro, y lo puso en los ojos de un hombre ciego e hizo que viera, cosa que claramente no era necesaria que le hiciese. Sin embargo, él lo estaba haciendo para que la gente tuviese una enseñanza. Así como él enseñaba a través de parábolas, esa acción fue como una metáfora. Les estaba revelando que él es el alfarero y estaba arreglando uno de sus vasos, que salió ciego. Y como sabemos, la razón por la que había sido ciego no es porque él haya cometido un error cuando lo creó, sino que era para ese momento hacer esa enseñanza. O sea, que quede claro, ¿verdad? No es que cometió un error, es simplemente él nació ciego para que la estima de Yahweh se revelara en él, a través de la sanidad que Yahushua le daría. Entonces ya leímos esa parte y ahora vamos con que ahora Yahweh le está diciendo a Yirmiyahu, vaya y compre a donde el alfarero, vaya y compre algo donde el alfarero. Lleve ancianos del pueblo como los sabios de entre los muchos y sacerdotes, los sabios de entre los pocos. ¿Está claro? Y saldrás al valle del hijo de Ginom. Esto es muy particular. ¿Se acuerdan cómo se llama el infierno en hebreo? ¿Cómo se le llama al infierno en hebreo? Gehinom. Hace poquito lo vimos. Yo puse, bueno, yo creo fue en el estudio de inglés. Gehinom es una de las 7 cosas que hizo Yahweh, o de las cuales pensó en crear antes del universo mismo. Gehinom en realidad es esto que vemos aquí, el valle del hijo de Hinnom. Es una parte en Israel, cerca de Jerusalén, que es donde se cree está el infierno, bajo tierra. Así como bajo Jerusalén, bajo el monte Sión, es donde estaría el paraíso bajo tierra, porque la escritura dice en Apocalipsis, en el quinto sello, que las almas de los que están debajo del altar van a recibir cuerpos. Eso quiere decir que las almas de los que están en el paraíso están debajo del altar, donde debería estar el templo. Eso es en Israel. Que quede claro, es en otra dimensión. Pero si estamos hablando de espacio, está debajo del monte Sión, el paraíso. Y un corrido para acá un poquitito, está el valle de Gehinom, o Gehinom, que es el infierno. ¿Recuerdan cuando vemos en Lucas 16 que el rico y Lázaro murieron? El rico fue a Gehinom, Eliezer fue al paraíso. Y desde ahí se veían y se hablaban. O sea, sí es cerca. ¿Está claro? Valle, no lo quiero pronunciar porque así como lo estoy leyendo, sería gay. El nombre es Hinnom, entonces gay Hinnom. Qué curioso, ¿verdad? Que empiece con gay, el infierno. Qué particular. Hinnom es lamentación. Entonces es la lamentación, el valle de la lamentación, Gehinom, el valle de la lamentación, el infierno, o la lamentación de... Entonces, en sí el nombre entero le dijo aquí, y saldrás al Gay Ben Hinnom, al Gay Ben Hinnom, al valle del hijo de Hinnom. Entonces, el hijo de la lamentación. ¿Quién es el hijo de la lamentación o el hijo de lamentación? El hijo de perdición. En el Nuevo Testamento vemos que se habla del hijo perdición, el hijo de la mentira. Es el hijo de lamentación, el que va a traer lamento porque es la abominación desoladora que trae desolación. ¿Está claro? Entonces, el infierno es básicamente el valle de lamentación para el falso Mesías. Y por eso es que el falso Mesías, al menos el alma de
va a salir de ahí, del abismo. ¿Recuerdan? Apolión, el destructor. Entonces decía, y saldrás al valle de el hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabras de Yahweh. Vean qué importante cómo Yahweh usa al ser humano para dar profecía, o cómo Yahweh anuncia en el mundo algo a través del ser humano que él creó. O sea, Yahweh no lo hace él mismo, porque este mundo Yahweh lo hizo para los hombres. Y como el hombre es imagen y semejanza de Elohim, entonces cuando Yahweh va a hacer algo en este mundo, lo hace a través de los hombres. ¿Está claro? Como que Yahweh dice, al hombre yo le di este mundo, entonces cuando yo voy a hacer algo, lo hago a través de ese hombre que hice para ese mundo. Así como en el mundo de los ángeles, usa los ángeles, etc. Entonces Yahweh le pide a Yirmiyahu que hable algo desde ahí, porque es algo que él tiene que hablar, algo que se tiene que manifestar. En vez de Yahweh simplemente hacer que se oiga en el valle de Hinnom, no, Yahweh manda un hombre y le dice, diga esto. El hombre lo dice y de fijo un montón de gente va a decir, está loco, ¿qué le pasa a este otro? Como la vez pasada, bendito sea Yahweh, y lo digo por lo mismo, que fuimos allá a Jerusalén, estábamos en el Monte Sión y saqué la escritura para leer y salieron unos capítulos muy particulares, como que eran perfectos para leer ahí y como que era necesario que se leyera o que se dijese eso desde ahí, porque nadie iba a llegar a decirlo, en el sentido de que si llegaban iban a llegar con nombres falsos o leyendo cosas de su corazón, no porque el Padre las haya mandado, por decirles algo. Ahora, claro, obviamente no estoy diciendo que solo nosotros vayamos a llevar la doctrina verdadera, o sea, puede ser que un porcentaje muy pequeño, pero es que sí, o sea, como estuvimos ahí, pudimos verlo, entonces, eh, somos pocos en el mundo y a eso es a lo que me refiero, somos tan pocos que las posibilidades son demasiado pequeñas. Entonces, dice, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Yahweh, oh reyes de Yahudá, y moradores de Jerusalén. Así dice Yahweh de los ejércitos, Elohei de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Eso es a lo que me refiero, ¿eh? La gente que va ahí va a decir, ay, es que qué bonito estar aquí, le hace un salmo de alabanza. Bendito, alabemos a Yahweh, por supuesto, sin duda. Pero si Yahweh está proclamando castigo, como aquí, Yahweh mandó a Yirmiyahu para decir que iba a venir un mal como nunca, nadie se lo esperaba. Nadie esperaba que llegara un profeta a decir eso. La gente esperaba que llegara un profeta a decir, buenas nuevas para todos, uy, como siempre, y ese es mi punto. Y lo digo porque a mí me, me estresa o sí me molesta ver que es una y otra vez que a mí me reclamen personas por mi forma de predicar o lo que predico o lo que digo en mis canciones por el simple hecho de que es la parte que a ellos no les gusta de la escritura. Porque es así de simple, es porque es una parte que a ellos no les gusta de la escritura, entonces les molesta que yo la hable. No es como que yo lo estoy inventando, o como les he dicho, no es que yo quiera que todo el mundo se muera. No, por algo lo estoy predicando, para que eviten pasar por eso. Pero más bien piensan que yo estoy diciendo muerte, muerte, y como lo disfruto. Y no es eso. Obviamente voy a disfrutar la caída del mal, voy a disfrutar que todo impío se vaya al infierno. Sí, lo voy a disfrutar, tengo que admitirlo. Porque se lo merecen, según el juicio del Padre Celestial, que es justo. Pero por eso mismo sé que Él es misericordioso y predico con tanta calma de que el que tiene que entrar va a entrar, porque así va a ser. Simple. Entonces, vean que aquí menciona Yahweh Sabaoth, Yahweh de los ejércitos, porque viene juicio. Juicio. Vean que Yahweh no le dijo, vaya al monte Sión y diga esto. No, le dijo, vaya al monte, digo, al valle del hijo de Hinnom, al infierno. Y le está hablando a los reyes de Yahudá. Entonces, desde el valle de Hinnom a los reyes de... Eso o los reyes de Yahudá a los cuales les está hablando estaban debajo de, en el infierno en ese momento. Entonces,
Dirás pues, oíd palabra de Yahweh, oh reyes de Yahudá, moradores de Jerusalén. Así dice Yahweh de los ejércitos, poderoso de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Y eso es lo que digo. Un mal tan feo que todo el que lo oiga le van a reteñir los oídos. Se le van a pintar, no mentira. Le van a sonar, van a básicamente estar en contra de lo que oyen. Como ping. Van a rebotar las palabras que uno dice. Sí, es que viene la tribulación. No, ping. ¿Verdad? No, yo quiero rapto, yo quiero rapto, yo quiero rapto. Lo que dicen los cristianos. Entonces, va a ser algo tan malo que a la gente lo va a rechazar de sus oídos, no lo va a querer escuchar, le va a molestar, va mejor decir, no, vean, si hay algo que está molestando el oído, la gente que hace, se tapa mejor para no oírlo. Y eso es lo que han hecho. Porque me dejaron, dice, porque me dejaron, esa es la respuesta. ¿Por qué es que viene ese mal tan grande? Porque le dejaron. Ahora, no es que Yahweh está diciendo, porque me dejaron, no, es, si ustedes dejaron el bien, claramente van a experimentar el mal. Dejaron al bueno, entonces están bajo el malo. Es así de simple. Pero la gente dice, uy, qué malo, vea cómo va a mandar un mal como ninguno, porque no lo... No entienden lo que es justicia y lo que es la lógica. Si usted deja y abandona lo bueno, va a experimentar lo malo, es así de simple. Pero la gente más bien dice, no, ve, por eso soy ateo. Vean qué malo que es. Es lo más ilógico. Entonces dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a Elohim ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Yahudá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. En Apocalipsis 18 dice, verso 24, hablando de la gran ramera de Babilonia, la iglesia falsa, que como ya la hemos identificado una y otra vez es la iglesia católica. La iglesia cristiana es hija de, entonces no es como que se salva de la falsedad. La iglesia musulmana, o bueno, no le puedo llamar iglesia, la religión musulmana está controlada por la católica, entonces es por eso que hay relaciones entre lo musulmán y lo católico espiritualmente hablando, porque, bueno, por un lado recuerden que Esaú se alió con Ismael para tratar de destruir a Jacob. Por eso Islam, que es Ismael, con católicos, que es parte de Esaú, se han aliado para ir en contra del pueblo escogido. Verdadero, que quede claro. Eso es una razón. Otra que iba a mencionar. Bueno, hay mucha gente en la iglesia cristiana que dicen que la gran ramera es el Islam. Y he visto esa doctrina ya saliendo, es como que nueva, creo yo, relativamente nueva. Me refiero a los últimos décadas. Y como que ha estado agarrando mucha fuerza. Y yo creo que es por el miedo que tienen de ir en contra de la iglesia católica, el miedo que tienen de tener que decirle a hermanos que son católicos, hey, su iglesia es la ramera, salga de ahí. Así como yo salí también de la cristiana, por decirles algo. Les da miedo eso, entonces tienen que mandar lo de la gran ramera a otra religión completamente. Y por eso ahora hice la diferencia. Dije, no puedo llamarlo la iglesia musulmana, porque no es una iglesia, ellos no creen en el Mesías. Son una religión. Entonces, ¿cómo puede ser la ramera? Si las iglesias son mujeres. Y el Islam no es una mujer porque no es una iglesia. Es una religión. A lo que me refiero con mujeres es que las mujeres son las que esperan al Mesías. Que vuelva porque ya vino a hacer un pacto. Entonces, una mujer que cuando el novio se fue y se fue a vender su cuerpo, esa es la ramera. Se va a vender el cuerpo diciendo, sí, yo soy la representación de, yo soy la iglesia madre. Entonces, la ramera tiene que ser una congregación que diga creer en el Mesías. No puede ser Islam. Hay una relación porque lo controla y esa relación que dije de Ismael con Esaú. Universal. Sí. Pero la iglesia universal católica es la gran ramera porque ella dice creer en el Mesías, sin embargo no le es fiel, sino que vende su cuerpo.
de todas maneras posibles. Y al vender el cuerpo se convierte en ramera. La escritura nos dice que la gran ramera es la única iglesia que tiene hijas, porque has pasado en esa vida. La verdadera iglesia es una iglesia virgen. Los católicos, al estar ciegos espiritualmente, leen lo de la iglesia virgen, leen la palabra virgen y no piensan que es la iglesia. Dicen, ay, es María. Entonces ellos dicen que ellos son la iglesia madre. Sin embargo, la escritura dice que una iglesia que es madre es una ramera. Ellos mismos manifiestan ser la gran ramera, puesto que ellos llaman a la iglesia madre. ¿Está claro? Mi punto es, repito, la escritura habla de dos iglesias, una que es virgen y por ende nunca ha tenido hijos o hijas, y una que tiene muchas hijas porque ha sido una ramera. Hay dos. Una no tiene hijos. El hijo que va a tener es el testigo como Moshe una vez que muera y resucite. Va a tener un hijo virgen, como Miriam, que tuvo un hijo virgen. La primera y la segunda venida, la primera literal, la segunda espiritual. Pero la iglesia que tiene muchos hijos es porque es una ramera. Y los católicos dicen pertenecer a la iglesia escogida según ellos y la llaman la madre iglesia. Ellos mismos la están identificando como la gran ramera. ¿Qué ibas a decir? Okay. Entonces, eso es muy importante. Vamos aquí al verso 24 del 18, dice: en ella, hablando de la gran ramera, en ella se halló la sangre de los profetas y de los apartados y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, la gran ramera va a ser culpada por toda la sangre que ha sido derramada en la tierra, por todo muerto. Y eso es sorprendente. Ahora, aquí ya no estamos hablando de, por ejemplo, la iglesia católica o una persona que es católico. Estamos hablando del espíritu que trabaja en esa iglesia. Porque ese espíritu, por eso se le llama la gran ramera de Babilonia. Ese espíritu viene desde Babel. Por eso es toda la sangre de la historia está en las manos de ese espíritu, la gran ramera, que empezó desde el primer imperio que hubo en la tierra, Babel. ¿Está claro? Porque uno diría, ¿cómo es esto? Si Roma empezó hace unos más o menos 2000 años, un poquito más. Porque ellos van a tener la culpa de la sangre de 6000 años de historia. Es porque no es las personas. Nosotros no estamos en guerra contra carne y sangre, estamos en guerra contra principados, potestades, las alturas. Espíritus que han estado rigiendo este mundo desde el principio de la historia. Y por eso en las manos de ese espíritu llamado la gran ramera está toda la sangre de la humanidad que ha sido derramada inocentemente. ¿Está claro? La culpa es gigante la que le va a caer a esa iglesia. Simplemente se ha ido cambiando de nombre. Así de simple. Y hoy se llama Roma, se llama católica. Otro punto. En el libro de Hanoc vemos que a Azazel, Hanoc por si algo es la pronunciación de Enoch, a Azazel lo culpan por todo el pecado de la humanidad. Entonces aquí tenemos la gran ramera, la iglesia falsa, la doctrina falsa principal, que es representada en este mundo y adorada como María, la reina del cielo. ¿Estamos? Y por otro lado tenemos a Azazel, que recibió toda la culpa y en este mundo es adorado como el hijo de María, Jesús, el hijo de esta iglesia. Si esta mujer, gran ramera, es la culpable de toda la sangre que ha sido derramada, es porque su hijo es el hijo de perdición, abominación desoladora, el hijo del pecado. Entonces, sobre la ramera madre cae la culpa de toda la sangre derramada en el mundo. Sobre el hijo abominación, Azazel, cae toda la culpa de todo el pecado de la humanidad. Así como la iglesia apartada escogida recibe la vida eterna, y el hijo de Yahweh Mashiach, que vino a través de esa iglesia como el último, va a recibir, los escogidos, la iglesia a través del hijo recibe el perdón de todos los pecados. Entonces, Azazel recibe la culpa de todo pecado, Yahushua da el perdón de todo pecado. La iglesia ramera recibe la culpa de toda muerte, la iglesia verdadera recibe el perdón y la vida eterna. ¿Está claro? Entonces aquí vemos, en ella se halló la sangre de los profetas y los apartados y de todos los que han sido muertos en la tierra, todos. Continúo con el verso 4 del 19 de Yirmiyahu.
porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a Elohim ajenos, o sea, oraciones a Elohim falsos. Invocaron nombres falsos, adoraban a Elohim falsos, poderosos falsos, los cuales no habían conocido ellos. La gente adora a Jehová, piensa que lo conoce y no sabe que es otro. Ellos no lo conocen, ellos no saben quién es Dios, ellos no saben quién es Jesús, piensan saberlo, pero no. Por eso Yahweh les dice, es que lo han adorado a aquellos que no conocen. ¿Cómo uno puede adorar a alguien que no conoce? Se supone que uno solo adora lo que conoce, porque ¿cómo adora algo que no conoce? Satanás se encargó de eso, dándonos nombres de otros, haciéndonos pensar que era el que nosotros conocemos o queremos conocer. Entonces la gente dice, ah, no, pero yo estoy adorando el de la escritura. Y uno, ¿con qué nombre? Ese no es. Ese es otro, usted no lo conoce. Y uno le dice, Jehová es el que causa la destrucción. ¿Cómo? No es eso. Dios es Zeus. ¿Cómo se le ocurre? Porque no le conocen. También Yahweh había prometido, y esto todavía no había pasado, pero es sorprendente que aquí lo está mencionando. Yahweh prometió en Deuteronomio 28, cuando les dijo, aquí les doy la vida y la muerte, escojan vida. O sea, ve el Padre que es bueno y lo lógico. O sea, es como, sí, Padre, no es necesario que nos diga. Porque les dice, escojan la vida. Les doy ese consejo. Y el pueblo entero escogió la muerte. Entonces Yahweh les dijo, cuando caigan en estas maldiciones, van a terminar siendo llevados a tierras que ni sus padres conocieron, y van a adorar Elohim, que ustedes no conocieron ni sus padres conocieron. Cuando el pueblo fue echado a América, les dieron la Biblia toda traducida, toda cambiada, y les dijeron, ahora usted cree en esto y con estos nombres. Y la gente empezó a adorar a la piedra, a la madera, Elohim que no conocían, con nombres que antes no usaban. Y que ya llevamos 2000 años, entonces la gente piensa que ya por 2000 años de estarlos usando, en realidad no son 2000 años, en realidad llevamos 500, 400 años de la gente estar usando ese nombre falso. Y ya por 400 años de la gente estar usando el nombre falso, ya la gente piensa que entonces así debió haber sido siempre, o que está correcto. Y es completamente ilógico ese argumento. Entonces, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Yahudá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Van a llenar la tierra entera de sangre inocente. Imagínese usted si el Seol está debajo de esta tierra. Imagínese, hay una imagen que hacen de, Brandon, ¿me ayuda, por favor? Bueno, no una imagen, lo he visto en varios lugares, es como según la cantidad de muertes por segundo en el mundo. Hay como un video de las personas que están cayendo en el infierno constantemente, básicamente. Yo sé que es bastante crudo, pero es como para tratar de darle la imagen a la gente de que no tienen la menor idea que cada segundo están cayendo personas en el infierno constantemente. Obviamente, bendito sea Yahweh, también están entrando al paraíso, pero son malos que entran en el infierno. Y están cayendo. Ahora, pensándolo en el caso de los abortos, ¿usted se imagina cuántos niños están cayendo constantemente al paraíso? Sí, pero llegando ahí sin haber vivido aquí un segundo. ¿Usted se imagina el enojo del Padre? Porque esa es la sangre más inocente que puede existir. Sí, han matado muchas personas inocentes de 20, 30, 40 años, eran inocentes del pecado que les decían que habían cometido y los mataban, sí, pero habían pecado en algo. Y el que peca merece muerte. Pero aquí estamos hablando de millones de niños al día en el mundo, llegando al Seol sin haber vivido nunca, ni pecado una vez. Entonces, aquí esto es parte de lo que Yahweh está reclamando. Dice el verso 5, y edificaron lugares altos a Baal. En español, y edificaron altares al Señor. Si esto saliera como debe salir, ¿usted se imagina a la gente leyendo la escritura? ¿Cómo? Nosotros vamos a la iglesia a adorar al Señor. ¿Cómo aquí Yahweh está reclamando por eso? Lamentablemente, las traducciones confunden a la gente. Baal quiere decir Señor. Lugar alto es un altar. Y edificaron lugares altos a Baal. O sea, empezaron a abrirle iglesias al Señor. Por todo lado. Una iglesia para el Señor, una iglesia para el Señor aquí, otra para allá. Y si uno está en contra del Señor, uno es un blasfemo, hereje y otro montón de cosas. Cuando Yahweh mismo está en contra. Entonces, y edificaron lugares altos al Señor para quemar con fuego a sus hijos.
en holocaustos al mismo Baal, al mismo Señor. Vean cómo está hablando del aborto directamente. Este era un tipo de aborto que practican en Estados Unidos, que es ya después de parir la mujer. Eso en realidad no debería ser llamado aborto, pero así le llaman para que la gente no sepa que es simplemente asesinato. Meten al niño en otro cuarto y lo dejan morir. ¿Usted se imagina esos lugares, esa gente? Entonces hay niños que los matan o los dejan morir recién nacidos, y eso es un tipo de aborto que hacen en Estados Unidos. Similar a este, lo hacían pasar por el fuego una vez que nacía. Ellos pensaban que por matar al niño iban a recibir fortuna, iban a recibir suerte y otras cosas. Y también la gente en este mundo piensan que por abortar al niño ya no van a tener que dar su vida por una persona. Piensan que ya no van a tener que trabajar para esa persona. Piensan que ya no van a tener que levantarse temprano por alguien. Y es un montón de cosas que trae el ser madre. Entonces dicen, aquí me estoy ahorrando y voy a ser súper feliz porque no voy a tener este niño de qué preocuparme. Sin saber todo el dolor que eso va a traer. Ahora, hay mujeres que no tienen corazón y están orgullosas de haberlo hecho. Pero hay muchas mujeres que lo han hecho y después no saben cómo quitarse ese dolor. Obviamente solo el padre puede ayudarles. Entonces, aquí lo vemos y también vean qué interesante, bendito sea el Padre, porque aquí confirma algo que mencioné ahora. ¿Se acuerdan que ahora dije Baal, después dije Moloch? El mismo. Es a Moloch al que siempre se le daban niños. Aquí aparece Baal, porque Baal y Moloch son el mismo. Baal es el señor, Moloch es otro término similar, viene de Melech, que en hebreo es rey. Entonces es el rey de los Elohim falsos, Lucifer, el mismo. Entonces vean que así como sacrificaban niños para Moloch, lo hacían para el Señor, para Baal, porque es el mismo Elohim falso. Para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Señor. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. O sea, él dice, pero a mí ni siquiera me pasó por la cabeza. ¿Cómo se les ocurre a ustedes entregar a sus hijos a muerte? Y la gente de alguna manera se le ocurre culpar al padre por absolutamente todo, aún por ese tipo de cosas. Y el padre está diciendo, pero yo ni lo pensé. Eso le salió a ustedes. Del corazón oscuro, engañoso, maligno y obviamente la influencia del mal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. El hecho de que Yahweh dice, cosa que no les mandé, es porque la gente pensaba que Yahweh se los había mandado. O sea, la gente pensaba que Baal era el de la escritura. Y pensaban, por ejemplo, seguramente agarrándose de Abraham, que sacrificar a su hijo traía bendición. Entonces vean cómo la letra y torcerlo y sacarlo de contexto puede traer perdición directa. La gente pensaba que Yahweh los mandaba a sacrificar a sus hijos y pensaban que estaban haciendo lo correcto. Como las iglesias que dicen, hágalo, no importa, Yahweh está con ustedes. Bueno, no dicen Yahweh, por supuesto. Ahorita, ¿se acuerdan lo que les mencioné del rótulo de una iglesia de aquí que invitaba a todos los homosexuales y les decía aquí pueden venir cualquiera? Hicieron exactamente lo mismo. En Estados Unidos había un desfile gay, entonces una iglesia cristiana mandó a hacer un rótulo que decía que ellos invitaban a todos a que entraran. No, decía, ¿ustedes han visto cómo hablan del orgullo gay? Entonces decía, Dios está orgulloso de ti. Y como sabemos, Dios sí, Yahweh no, pero ellos piensan que Yahweh es Dios y ahí está el error tan grande. Entonces, dice aquí, cosa que no les mandé. Yahweh les está dejando claro, yo no fui el que se los mandó, fue otro. Y ustedes se lo creyeron. Ni me vino al pensamiento, ni hablé. O sea, fue Lucifer el que habló. Alguien lo habló. Y la gente pensaba que había sido Yahweh. Y Yahweh está diciendo, no, no fui yo. Fue Lucifer, fue un ángel que les habló y usted pensaba que ese ángel era yo. Por tanto, he aquí vienen días. Dice Yahweh, recuerden, está diciendo por tanto, o sea, por esto que acabo de decir. Y también, he aquí vienen días, es fin de los tiempos. Va a llegar un momento donde ya no van a venir más días. Por ende, vienen días, se refiere al fin. Los últimos que vienen. He aquí vienen días, dice Yahweh, que este lugar no se llamará más Tofet.
ni valle del hijo de Ginom, sino valle de la matanza. Valle de la matanza. Entonces ya no se va a llamar Gehinom, ya no se va a llamar el Tofet, se va a llamar el valle de la matanza. Yahweh ahí se va a encargar de matar a un montón de personas, lo más seguro durante la guerra de Armagedón, durante ese tiempo. El Tofet, es interesante ese nombre. El Tofet es el lugar del fuego. Lugar del fuego. Vean cómo confirma que es el infierno. El lugar del fuego. El Gehinom también se le llamaba el Tofet. El Valle de Lamentación se le llamaba el lugar del fuego. Es el infierno. Pero Yahweh dice, no se va a llamar más así, se va a llamar el lugar de la matanza. Interesante, no solo están siendo castigados en otra dimensión debajo, sino que van a ser castigados en esta dimensión arriba. El Valle de la Matanza. Haregá. Haregá. Gay Haregá será llamado. El Valle de la Matanza. Entonces, dice verso 7. Y desvaneceré el consejo de Yahudá y Jerusalén en este lugar. Desvaneceré el consejo. Y Yahweh nos muestra algo a través de la escritura muy interesante. Yahweh es tan bueno y misericordioso que hay veces en las que Él pone algo a trabajar de acuerdo a lo que un escogido o un apartado justo dice con su boca. No necesariamente porque fuese Yahweh el que quiere que sea así, sino porque Yahweh ve que alguien de su familia, de sus amados, quiere, entonces lo hace. O sea, por ejemplo, si alguien justo apartado le da un consejo a otra persona, si esa persona sigue el consejo, Yahweh se encarga de que ese consejo termine siendo algo bueno para esa persona que siguió el consejo. Sin embargo, si uno es un impío y uno da un consejo, aunque sea bueno, Yahweh puede encargarse de que le termine siendo para mal al impío, por pecador, hipócrita y todo lo demás. Como con Ahitofel. Ahitofel era el consejero más grande que tenía el rey de Yahudá. Y David escribió un verso refiriéndose a Ahitofel que fue profético, refiriéndose a Judas. Eso quiere decir que Judas era súper inteligente. Carnalmente, según la sociedad, tenía conocimiento de la escritura, como Lucifer se sabe toda la escritura, pero no llegó a comprenderla porque le faltó humildad y otras cosas, como Ahitofel, que se separó de David y empezó a servir a uno de sus hijos que se rebeló contra él. Ahitofel le dio un consejo bueno. Entonces Yahweh dijo, ese consejo, si lo siguen, va a ser un problema para David. Entonces mandó un ángel para que el ángel diera otro consejo. Bueno, digo un ángel, un enviado. En realidad fue alguien que envió a David de su lugar, se hizo pasar por amigo del enemigo y le dio otro consejo. Entonces Yahweh se encargó de que siguieran el consejo que no era el bueno y cayeron. A lo que voy con esto es que Ahitofel, como Lucifer, dio consejos a Israel. Y aquí Yahweh está diciendo, y desvaneceré el consejo de Yahudá y de Jerusalén. O sea, desvaneceré lo que Lucifer les había dicho, desvaneceré lo que Lucifer les había prometido. El consejo de Yahudá y de Jerusalén. Desvaneceré la sabiduría de los que están en Yahudá y Jerusalén pensando que son el pueblo escogido. Si no aceptaron a Yahushua, ahí se mostró que se desvaneció su sabiduría, no sirvió de nada todo lo que sabían. Y desvaneceré el consejo de Yahudá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada. Vean cómo dice, desvaneceré el consejo de Yahudá y Jerusalén en este lugar. O sea que será en ese lugar donde ya dejará de destruir al ángel que les aconsejaba lo malo. ¿Qué es lo que Lucifer les ha aconsejado ya al final? Consejo, reúnanse para pelear contra. Y se van a reunir en el Armagedón, en el monte de Megiddo, para pelear contra Mashiach. Mashiach se va a presentar y los va a destruir a todos. Y ahí va a destruir al mismo que les dio ese consejo. ¿Está claro? Bueno, lo va a echar en el infierno por 1000 años. Buen punto. En Isaías aparece del último que él va a ser llamado admirable consejero. ¿Y qué lugar va a tomar el último? El lugar de Lucifer, que era el que aconsejaba pero para mal.
Entonces, y desvaneceré el consejo de Yahudá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Confirmación de que está hablando finalmente de Armagedón. Vamos a Apocalipsis 19, un capítulo más del que fuimos ahora. Dice el verso 17 del 19. Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Elohim, para que comáis carnes de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Se reúnen a las bestias, principalmente aquí a las aves de los cielos, para comerse la carne de los que van a pelear en contra de Mashiach. Aquí lo estamos viendo. Y daré sus cuerpos para comida a las aves de los cielos. Ahora, esto en un sentido espiritual, las aves de los cielos son los ángeles. Cuando uno se come algo, ese algo se vuelve parte de uno. Hay ángeles caídos que se van a ir al infierno. La escritura dice que el infierno, el libro de Mateo dice, el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no fue hecho para el ser humano. Pero si Satanás se come al ser humano, ese ser humano se va para el infierno dentro de Satanás, parte de su cuerpo. Por eso está escrito que Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar, tragarse completo para que sea parte de su cuerpo, de su iglesia. Porque si el cuerpo de Mashiach es su iglesia, el cuerpo de Satanás son los que creen en él. ¿Sí está claro? Entonces, por eso los ángeles caídos se van a comer a los rebeldes, para que al ser echados los ángeles caídos en el infierno, los rebeldes vayan ahí con ellos siendo parte de. Dice, verso 8, pondré a esta ciudad por espanto y burla. Pondré esta ciudad por espanto y burla. No les digo, si todavía todo esto no se ha cumplido al pie de la letra, todavía falta, pero uno va ahorita y es un espanto. Se los dije o sea, ayer se lo estaba comentando a Mao, que, o sea, yo, y bueno, Meli también, Candú, ¿verdad? Conmigo. O sea, yo le pedí al padre, le decía, padre, perdóneme si estoy siendo de alguna manera incorrecto en decir esto, pero esta tierra no me parece muy atractiva. Sí, esa sería la palabra. No me parece tan atractiva como lo pone la escritura. En el sentido de leche y miel y otro montón de cosas. No se veía y menos no se sentía. Sí tenía potencial, por supuesto, como les he dicho, pero bajo otra administración. Pero fue muy triste ir a la tierra prometida y encontrarse con que es un espanto y burla. No es lo que Yahweh quería que fuese. Entonces, verso 7, ya lo había dicho, verso 8. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Se burlará tras de eso. No solo van a espantarse de cómo va a quedar, sino que se van a burlar. ¿Y por qué alguien se burlaría si no es porque o sea, normalmente los que merecen burlas son los que están muy alzados, que se creen que son más que, entonces Yahweh los va a humillar para que sepan lo que es. Entonces, es porque así está este pueblo ahorita, el falso, es porque así está esta tierra. El Illuminati está controlando el mundo, ya hemos visto, ¿verdad? Desde el Vaticano, desde Inglaterra y desde Estados Unidos, pero está centralizando todo desde Israel ahorita, porque ya desde el 48 lograron hacerlo Estado para ellos. Entonces, Israel va a ser como parte del nuevo orden, va a ser como lo principal del nuevo orden mundial. Y aquí Yahweh está diciendo que todo el mundo se va a burlar nos vamos a burlar de ellos que pensaban que podían hacer un nuevo orden mundial, que pensaban que podían sacar a Yahweh del mundo, que pensaban que podían sacar al pueblo escogido, etc. Merecen burla, como cuando Yahweh dice que se burlará de todos ellos también. Dice, y les haré comer, oigan esto, les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo.
en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Espantoso lo que Yahweh está profetizando. Esto en algunas naciones ya se ha dado o se está dando ahorita, o sea, en lugares muy que la situación está muy mal, pero aquí está hablando de Israel, Jerusalén. Entonces está hablando de ya la gran tribulación. La gente no va a tener que comer y al no estar en el Padre y otro montón de cosas, van a terminar comiéndose a sus seres amados. Y si se puede usar esa palabra, ¿verdad? Porque creo que no habría mucho amor si uno se lo está comiendo. Entonces, se van a comer a sus familiares. Es parte del castigo que les toca. ¿Por qué? Y yo sé también, aquí mucha gente diría, pero ¿por qué algo tan espantoso? Porque ellos que están en control del mundo se han comido, literalmente, a muchos niños. Muchos de esos que dizque abortan, estos Illuminati se los comen o los sacrifican. Y lo que sobra lo mezclan con cosas de comida que ellos venden para hacer más dinero, porque el dinero es el Elohim de ellos. Uno de los libros de Aleister Crowley, que es de magia, hechicería, él habla de que el mayor poder de hechicería se consigue con la sangre de niños. Que el mejor poder es abusando niños o matando, tomándose su sangre y hasta comiéndoselos. Se recibe poder. Ayer creo que fue, vi un video de, ¿se acuerdan La Roca? El luchador que se hizo súper famoso ahora en Hollywood. Está en un lugar ahí hablando con un chiquito y con el papá del chiquito, creo, no sé, me pareció que era el papá. Y le preguntan, ¿usted qué come? Y le dice, yo como niños. Y se empieza a reír, como si fuera un chiste de qué reírse. Y se queda el niño así como, ¿ah? Le dice, ¿cuántos años tiene usted? Y le dice, 12. Y dice, bueno, está tranquilo, porque de 10 para abajo es que como yo. Y según él se lo está diciendo como chiste, cuando después había salido en otra serie como chiste, diciendo, alabando a Satanás, literalmente con esas palabras, solo que no lo digo en primera persona, ¿verdad? Porque no. Pero él alababa a Satanás. En otra diciendo que había hecho un robot para molestar niños, para abusar de niños. Y como un chiste. Entonces, estas cosas que ellos ven como chistes porque ellos las hacen. ¿Se acuerdan que uno normalmente hace bromas de lo que es verdad? Y eso ahí también se ve. Uno normalmente usa la verdad para hacer bromas, aunque sea un poquitico, para que dé más risa. Si uno cuenta un chiste en el que no hay verdad, no da risa. Entonces ellos usan la verdad de sus vidas para contar chistes, pero una persona que no come niños, uno oye un chiste así y dice, ¿cómo es eso un chiste? ¿Mm? Entonces, ellos, los Illuminati, si queremos llamarles así, por ejemplo, hay otra cosa que en inglés se llama blood liable, creo, blood liable, lo puedes buscar como blood, sangre, liable, liable, si lo van a buscar en español, liable, así como se escribe, pero blood liable es una cuestión que se dio durante un tiempo con los judíos, que se les culpaba. Y obviamente ustedes saben el poder que tienen los judíos, entonces pues salieron diciendo es antisemitismo, antisemitismo, pero hay pruebas de que fue real. No estamos diciendo el 100% de los judíos, algunos judíos. Hubo un tiempo en el que los judíos mataban cristianos, niños cristianos, y mezclaban su sangre con la matzá, para empezar comerse la sangre de los cristianos, tratando de, o sea, como los cristianos representando a Cristo, según ellos decían, todos los Pesaj nos vamos a comer otra vez a Cristo, vamos a matar otra vez a Cristo. Entonces mataban cristianos, mezclaban su sangre con la matzá y se los comían. Entonces imagínense las historias de historias. Y por eso Yahweh dice, sí, ahora ustedes se van a comer a sus propios niños, porque ustedes se han comido los niños de creyentes, se han comido los niños de inocentes, se han comido la sangre, la carne. Y en algunos casos han hecho que las masas se coman la carne y la sangre de sus propios hijos. Entonces, por eso dice esto, cuando uno sabe un poquitito, digamos, en el caso estoy hablando de nosotros, sabemos un poquitito de lo que estos impíos hacen, podemos entender que esto es justo. Si uno no sabe nada, va a decir, híjole, qué juicio más duro. Pero si uno sabe un poquitito, va a decir, uy, es justo, porque ellos lo han estado haciendo. Ahora imagínese el padre que no sabe un poquitito, lo sabe todo. Por eso hay un infierno. ¿Sí me explico?
La gente cuando habla de un infierno piensa que el infierno fue hecho para él y dice, ay no, pero ¿cómo va a haber un infierno? No, no, no. No, el infierno fue hecho para los que merecen estar ahí. Y ahora, si usted es un hipócrita y otro montón de cosas, pues puede llegar ahí. Pero no fue hecho para usted. No se preocupe. Si usted tiene un corazón, tiene empatía y todas esas cosas, eso debería llevarlo al camino correcto y alejarse del infierno. Entonces, continúo con Yirmiyahu. 19:9. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio, y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Vean qué curioso. Los escogidos que no van a pasar por esto, ¿por qué no van a pasar por esto? Porque creen en el Mesías. Porque creyeron en su corazón y confesaron con su boca. O sea, tomaron su sangre y comieron su carne. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Los que aceptamos el Pesaj y celebramos Pesaj, tomamos el vino representando la sangre de Mashiach, comemos matzah, sin sangre, representando el cuerpo de Mashiach. Entonces nosotros nos comemos el cuerpo y la sangre de Mashiach metafóricamente para no estar en el momento en el que las personas se van a comer a las personas literalmente. ¿Sí me explico? Dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. ¿Se acuerdan que lo había mandado a comprar una vasija? Después de decir la profecía, Yahweh le dice, ahora sí quiébrela. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás, así ha dicho Yahweh Sabaoth. Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Muy importante, que no se puede restaurar más. Una vasija de barro, usted le puede volver a dar forma mientras no la haya cocinado. Pero una vez que usted cocina, el barro, si lo quiebra, hasta ahí llegó, tiene que hacer otra. Sin embargo, recuerdan que Yahweh le dijo a Israel, el verdadero, a Jacob, que sus descendientes serían como la arena que está al lado del mar. Con la arena se hace vidrio. Si usted hace algo con el vidrio, ¿verdad? Lo tiene que hacer con el fuego. Le da forma. Si usted quiebra eso, lo puede volver a pasar por el fuego y volver a darle forma. El barro no, el vidrio sí, que es de la arena, Israel escogido. El Israel falso va a ser como simple barro que va a ser quebrado y no va a poder ser restaurado. ¿Por qué? Porque ellos están confiando en el barro, están confiando en la carne, en la genética. Pensando ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, piensan que ya por eso tienen el reino fijo. Sin embargo, Yahweh les va a decir, no, como el barro van a ser quebrados y no van a ser restaurados. Porque confiaban en el barro. Mientras que los que confían en Yahweh son como la arena, son el verdadero Jacob y Israel, que pueden ser ya sea transformados o cambiados de cuerpo. Restaurados aún si se quiebran, aún después de morir pueden ser resucitados, como la arena. ¿Está claro? Entonces dice, y les dirás, así ha dicho Yahweh Sabaoth, Yahweh de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Va a haber tanta gente muerta que ya no va a quedar lugar para enterrar. Van a tener que enterrarlos a todos en el Tofet. Qué curioso, espiritualmente, ¿qué está diciendo Yahweh? Como son impíos, aquellos que son rebeldes y no van a ser restaurados porque confiaban en la carne, y maldito el hombre que confía en las fuerzas de la carne, que confía en el barro. Como confiaron en el barro, van a ser destruidos, no van a ser restaurados y van a ser enterrados en el Tofet. ¿Qué quiere decir el Tofet? El lugar del fuego. O sea, van a ser puestos en el infierno. Punto. Entonces está hablando de los rebeldes que están entre los muchos. No está hablando de los muchos que van a ser justificados, que quede claro. O sea, no está hablando de los cristianos que cumplen los mandamientos, a pesar de no tener el nombre, pero tratan de hacer todo lo correcto, excepto por el nombre. Van a terminar muriendo, ellos van a ser restaurados, porque son la arena del mar. Los muchos son la arena del mar, los pocos son las estrellas del cielo. ¿Está claro? Entonces los muchos son la arena del mar que sí puede ser restaurada. Sin embargo, hay parte de los muchos que solo tienen la carne de Israel, la genética, pero no tienen el espíritu porque no han aceptado la verdad, no han seguido los mandamientos, etc. Entonces van a ser como el barro
cocinado que al ser quebrado no puede ser restaurado. Entonces van a ser echados en el Tofet, el lugar del fuego. Entonces, en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Me parece interesante que Yahweh menciona aquí el Tofet después de haber dicho que ya no se le volvería a llamar Tofet. Porque está dándonos a entender que está hablando del infierno. Así haré a este lugar, dice Yahweh, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Así era esta ciudad. ¿Se acuerdan que les dije que el Geinom está a la pura parte de Jerusalén? Entonces Yahweh está hablando de que todo Jerusalén, todo lo que es la capital de Israel, la parte principal de Israel, va a quedar como un infierno, en el sentido de que va a quedar como el Tofet, un lugar de fuego. Así haré a este lugar, dice Yahweh, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como lugar de fuego. Con razón la sinagoga de Satanás está ahí metida, en el lugar de fuego. Imagínate, es un montón de pecados ahí incluidos. Porque también la escritura dice que no debemos comer sangre. Una persona mata a alguien y después se lo come, ya son 2 pecados de muerte. Y una vez más, como siempre digo, una persona que mata a 100 personas, muriendo ella, ¿paga por esas 100 personas? No. Lógicamente una vida no puede pagar por 100. Por eso existe el infierno, por eso existe la reencarnación. Hay muchos medios de pago. Entonces, dice, así haré a este lugar, dice Yahweh, a sus moradores, poniendo esta ciudad como lugar de fuego. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Yahudá serán como el lugar de fuego. Serán como el infierno. Las casas, eventualmente, las casas literalmente estarán encendidas en fuego. Pero hoy en día, las casas de los rebeldes son un infierno. ¿Cuánta gente no quiere ir a la casa después del trabajo? ¿Cuánta gente está esperando despertarse para salir de la casa? Porque no tienen paz en su hogar. Ya sea porque no tienen paz con su pareja, no tienen paz con sus hijos, no tienen paz consigo mismo, no tienen paz con sus papás y mamá. No tienen paz con nadie. Y los papás familiares están igual. Entonces es puro pleito, es pura contienda, es puro... Están hartos de sus propios familiares. ¿Cómo es eso posible? Si más bien los de la familia deberían ser los más cercanos y donde uno va. Pero hoy en día más bien a la familia es la que se odia y se ama la calle. Porque las casas son un infierno. Recuerden que habíamos hablado que hombre es Ish, mujer es Isha. Hombre y mujer, Ish Beisha. En la palabra Ish se escribe Aleph, Yud, Shin. En la palabra Isha se le agrega la Hei. Si uno agarra la Yud de Ish y la Hei de Isha, tenemos la mitad del nombre Yahweh, Yah. Entonces, en la relación entre hombre y mujer, tiene que estar Yah en el medio. Tiene que estar Yah en el hombre y la mujer, en la pareja. Y cuando Yah está en Ish Beisha, la pareja siente una porción del paraíso en su hogar. Sin embargo, cuando uno saca la Yud y saca la Hei, uno saca la Yud de Ish y saca la Hei de Isha, uno queda con Esh Be'esh, que quiere decir fuego y fuego. Entonces, cuando uno saca allá de la relación, la pareja empieza a experimentar el fuego. Fuego y fuego, contienda, infierno. Entonces, en el matrimonio se puede experimentar una porción del paraíso si Yahweh está en el medio, o se puede experimentar una porción del infierno si sacan a Yahweh de la relación. Por eso está diciendo aquí que esas casas serán como el infierno, porque no estaría Yahweh con ellos. Dice Yirmiyahu, serán como el lugar de Tofet, impuras por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército de los cielos y vertieron libaciones a Elohim ajenos. Libación literalmente era hacer una ofrenda de vino. Ustedes han visto a veces que hay gente que, bueno, yo no sé, en hip hop se ve mucho,
que abren una botella de licor y botan un poquitito de licor al suelo por los muertos. Eso es una ofrenda de libación para un espíritu. Algo tan básico como eso es una ofrenda para un muerto. No deberíamos hacerlo, empezando por ahí, pero aquí lo hacían para los Elohim. Entonces era como hacer un vino y ponerlo para que un demonio se lo tomara. Hay gente que hace eso hoy en día, pone leche para un espíritu y después ya no hay leche. Como les he dicho, en México, por ejemplo, he escuchado historias de esas. Entonces, libación era derramaban vino, pero Yahweh permitió que esto sucediera para que nosotros entendiésemos que llegaría un grupo de gente que sacrificarían no vino, sino sangre, que es representada por el vino. Entonces, en los ejércitos matan gente y la gente que muere en guerra se la ofrecen al Elohim de ellos. Hacen abortos y los niños que mueren ahí se lo ofrecen al Elohim de ellos. O sea, ellos quieren hacer que la sociedad quiera muerte, pida muerte, invite muerte a sus vidas, para ellos poder ofrecerle esa muerte a sus falsos Elohim. La gente piensa que lo que están recibiendo es derechos y libertad, sin entender que los están amarrando bajo el pecado. También vea que dice que eso les iba a pasar porque sobre esos tejados habían adorado falsos Elohim, a los del cielo. Lo hacían sobre los tejados porque en Israel el techo es como el patio, en el sentido que usted puede subirse al techo a estar ahí sentado. Por eso es que la escritura dice que el que esté en la azotea no baje a tomar nada de la casa, sino que huya de una vez. Es porque la forma en que estaban hechas las casas, el techo era como la parte de adelante. Entonces no había que bajar, sino salir de una vez corriendo. Aquí dice eso porque eran esas partes, que obviamente es la parte donde se podía ver el cielo mejor, donde hacían oraciones para sus falsos Elohim, como Kium, que es Saturno, Baal, que es Júpiter, la luna, la reina del cielo, o Venus, que también se conecta, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a adorar a los astros de los cielos. Por eso dice entonces impuras por todas las cosas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso, a todo el ejército de los cielos. Vean qué interesante, a todo el Sabaoth Hashamaim. Ofrecieron a Sabaoth Hashamaim. ¿Y cómo empezó Yahweh diciéndoles? Así ha dicho Yahweh Sabaoth. Dos ejércitos diferentes. El de Yahweh y el de los cielos. El de los cielos es el de Lucifer, el del segundo cielo, el ejército de él. El de Yahweh obviamente es él. Entonces, aquí está diciendo, en vez de adorar a Yahweh Sabaoth, adoraron Sabaoth Shamaim, el ejército de los cielos, los ángeles de Lucifer. ¿Está claro? Dice el verso 14, y volvió Yirmiyahu de Tofet, a donde le envió Yahweh a profetizar. Y se paró en el atrio de la casa de Yahweh, y dijo a todo el pueblo, así ha dicho Yahweh Sabaoth, Elohei de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Y ahí cierra el capítulo. Entonces Yahweh dice, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas, sobre todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Curioso que ahora les mencioné, ¿verdad?, la historia de Israel, que los judíos están muy felices porque nunca ha habido tanto judío ahí metido, que están esperando la venida Mashiach. Y aquí Yahweh está diciendo que lo que viene es destrucción, para los que están ahí principalmente.